buenas noches y bienvenidos a Perspectivas. Enrique, lunes, inicio de semana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Inicio de semana y como siempre, el presidente y sus puntos, ¿no? Conferencia de prensa, comparecencia del presidente de la República, con la plana mayor de su gabinete y en especial con Luis Videgaray para hablar de los 10 puntos sobre los cuales se apoyará la relación entre México y Estados Unidos, o al menos los deseos que tiene México en esa relación con los Estados Unidos. No le fue tan mal al presidente en esta, le ha ido peor en otras desde mi punto de vista, pero bueno, revisaremos cada uno de los puntos y también, Belén, nada más aclarar que creo que es interesante, se torpedió la alianza PAN-PRD en el Estado de México. Van a ir por separados. El PRI sí logra una coalición muy amplia con el Verde, con el PANAL y con el Partido Encuentro Social. Y veremos si al final Morena y el PRD van juntos. Pero parece que la operación del PRI para fragmentar a la oposición en el Estado de México está funcionando. Fíjate nada más. Bueno, vamos a hablar también de este tema y mencionar en el primer punto, Enrique, un poco a manera de contexto, que justo durante el fin de semana se anunciaron una serie de encuentros, una serie de visitas en este marco precisamente de algunos acuerdos dentro del Tratado de Libre Comercio. Básicamente el secretario de Relaciones Exteriores y el de Economía estarán viajando a Estados Unidos el 25-26 de enero para reunirse con algunos pares allá en Estados Unidos, digamos un poco preparando el terreno para lo que será la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Donald Trump, ¿no? Que el será 30, ¿no? El 31. El 31, que será el primer encuentro ya como mandatario Donald Trump y en esta ocasión, digamos que en la cancha del estadounidense, ¿no? Sí, primer encuentro, muy rápido el primer encuentro entre Trump y Enrique Peña Nieto. Yo creo, Belén, que el mensaje que dio Donald Trump el fin de semana es muy claro. Donald Trump va por una renegociación completa, integral, profunda del Tratado de Libre Comercio. Ya tomó su primera medida, Belén, para los que pensaban que iba a tener algunos días ahí de colchón, ya tomó su primera medida, que es en materia de política exterior, por cierto, en materia de política económica, que es sacar a Estados Unidos de cualquier esbozo de participar en el famoso TPP, ¿no? En el Acuerdo de Alianza Transpacífico, uno de los acuerdos más importantes en materia de política económica del mundo. Incluso había dividido a Europa, había dividido a muchos sectores del mundo y por lo tanto Donald Trump toma su primera decisión que dice, ahora nos vamos a proteger y por lo tanto no vamos a participar en este acuerdo de libre comercio. Adiós. Ya también tomó otra medida que tiene que ver con empezar a derogar el Obamacare, para los que pensaban que ya le empezaba a gustar a Trump. No es cierto, va por la derogación o al menos por un cambio casi profundo del Obamacare o del, digamos, esta reforma sanitaria tan importante que pasó durante su mandato Barack Obama. Hay que decir que esta reunión del 31 de enero será fundamental porque el presidente enfrenta muchas cosas, Belén. Enfrenta el descrédito de la ciudadanía en México, enfrenta la desconfianza y ahora sí va a enfrentar a un Donald Trump en su estado más rudo. Yo creo que va a ser una visita muy complicada y eso terminó orillando al presidente a mostrar qué es lo que puede esperar de esa reunión, que si te fijas, Belén, algunos puntos creo que son imposibles de que los logre. Claro. Otros me parece que ni siquiera tendrían que estar a discusión, ¿no? Y si quieres revisamos uno por uno. Tenemos ahí en pantalla, vamos a ir presentándolos también para nuestra audiencia, respecto a los 5 ejes principales que se han mencionado dentro de esta exposición, ¿no? Ahí están. Soberanía nacional, el respeto al Estado de Derecho, la visión constructiva y propositiva, la integración de Norteamérica y la negociación integral. Digamos que esto es como nada, ¿no? Exactamente, es como, digamos, lo que tendría que ser. Estos son como los ejes sobre los cuales se articularán los 10 puntos específicos, ¿no? Así es. Incluso hasta ahí agregó lo del respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Bueno, sí. Juárez, como decía un amigo, tenía que citar a Juárez, ni modo que no. A ver, algunos puntos, Belén. Que exista un compromiso del gobierno de Estados Unidos de garantizar el trato humano y de respetar los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Híjole. ¿Esto se tendría que negociar? Definitivamente no, y me parece que tampoco. Respetar los derechos humanos. Claro. México demandando a Estados Unidos que respete los derechos humanos de los migrantes. No, me parece tremendo, ¿no? Sí, Oye, no. ¿Y los centroamericanos que pasan por este país qué? Claro. No, digo, yo creo que derechos humanos nunca tendrían que estar sobre la mesa, pero el hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto se atreva a demandarle a Estados Unidos un respeto a los derechos humanos cuando él no lo hace en este país, me parece que es difícil de exigir. Segundo, que cualquier proceso de repatriación sea de manera coordinada y ordenada. Es decir, ya asumo que me los vas a devolver, nada más avísame. Y coordínate.
Pero Hijo, además, mano. estamos hablando no de 10, de 15. De claro, imagínate la cantidad de migrantes que, según Donald Trump, van a regresar a nuestro país. ¿Cómo tendría que ser un operativo realmente de un gran alcance miles para...? Y miles que ya han regresado, Belén. Así porque hay que recordar la cifra de deportaciones de Barack Obama, que ha sido que fueron tremenda, casi 3 millones de migrantes. Bueno, otro de los acuerdos que ha mencionado el presidente Enrique Peña Nieto, el desarrollo del hemisferio debe ser una responsabilidad compartida, trabajar de manera conjunta para promover juntos a los países de Mesoamérica. Yo no sé si Donald Trump está como muy dispuesto a... Yo no sé ni siquiera si entiende el concepto de Mesoamérica, pero bueno, en una de esas, Peña Nieto va y se lo explica, ¿no? Mesoamérica es todo lo que está abajo de la Ciudad de México, el mapa mundi. Todo lo que está abajo de la Ciudad de México es Mesoamérica, la mitad de nuestro país. No, me parece que esto tampoco tiene ningún sentido, ni siquiera llevarlo a la mesa de negociación. Y en el caso del desarrollo del hemisferio, Belén, del hemisferio occidental, es responsabilidad conjunta de México y Estados Unidos. Bueno. Sí, no. Tal vez de algunos más, ¿no? De algunos otros países. Pero bueno, me parece que tampoco lo puedes llevar a la mesa. Asegurar el libre flujo de las remesas. Ese es un punto fundamental de la negociación. Yo ahí coincido en que este tema sí es muy importante. Sí lo tienes que llevar a la mesa, estoy de acuerdo. Y sobre todo porque no hay que olvidar que nuestro país, uno de sus principales ingresos y de lo cual se sostiene, es precisamente las remesas que recibimos de nuestros connacionales en Estados Unidos durante años. Y que ha sido, además, digamos, una de las alternativas en la que estas familias que no tienen casi nada de recursos pueden sobrevivir en Bueno, ya las remesas son más importantes que lo que recibimos de crudo. Es decir, es fundamental. Y sobre todo, Belén, para poblaciones pequeñas, de alto nivel de marginación y pobreza, las remesas son fundamentales porque aparte tienen, y está comprobado en casi todos los estudios, un efecto multiplicador muy importante. Es decir, muchas de estas remesas sirven para proyectos locales de desarrollo fundamentales. Entonces, y aparte los gobiernos lo multiplican por 2 o por 3. Con programas de acuerdo, que hay, ¿no? Por ejemplo, Zacatecas, Michoacán, Jalisco. Entonces, es fundamental. Yo no sé... Si tenga posibilidad Enrique Peña Nieto de negociar algo en este tema. Es decir, si Donald Trump decide ponerle un impuesto a la remesa, que por cierto le tendría que poner un impuesto a las remesas para todo el mundo. Claro. Porque es muy complicado que tú le pongas el impuesto a remesas para un país, porque es muy fácil triangular. Y es muy fácil enviarlo a Guatemala o enviarlo a Europa. Es decir, tienes que hacerlo a todo el mundo. Por lo tanto, veremos cómo se negocia este tema. Eso sí, a Canadá este tema no le importa. Entonces no veo a Canadá tampoco metiéndose en una negociación trilateral a defender los intereses de México de las remesas. Y no hay que olvidar, Enrique, que ahora ya con la tecnología, pues las transferencias prácticamente se hacen de manera electrónica, es decir, que ya no hay tampoco esta forma en que el mexicano en Estados Unidos iba a la tiendita pequeña del poblado a hacer su transferencia, ¿no? Hoy ya, digamos que hemos avanzado en ese sentido. Quinto punto, las armas. Siempre polémicas en la relación México-Estados Unidos. Si no logramos un acuerdo real con Obama, hubo un decreto ejecutivo muy polémico en su momento, que por cierto fue declarado inconstitucional. Lo que ha pedido México es control fronterizo en torno a las armas. Donald Trump no le va a mover nada en este tema. Es decir, dentro de la base republicana el control de armas es casi atentar contra sus principios más básicos. Entonces, yo no veo a Donald Trump realmente moviéndole nada en materia de armas. Como además, pasó con Bush, por cierto, con Bush hijo. Claro, pero además, Enrique, hasta este momento no hemos escuchado hablar casi nada de parte de Donald Trump en lo que se refiere al tráfico de armas entre México y Estados Unidos y al narcotráfico. Lo pensaba eso durante el fin de semana antes de irnos el fin de semana, que conocimos la noticia de la extradición del Chapo a Estados Unidos, prácticamente Donald Trump no ha hablado nada en materia de narcotráfico ni de control de armas. Fíjate va a ser que, interesante, ¿no? La Asociación Nacional de Rifles prácticamente lo comprometió a no pasar ninguna ley, ninguna enmienda relacionada con el tema. Es decir, yo creo que va a dejar las armas como está el asunto, no le va a mover nada, ¿no? Bueno, otro de los asuntos, el sexto, preservar el libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que también se me hace, Belén, demasiado ambiguo, porque puede haber libre comercio de qué, sobre las bases de qué. Claro. Es decir, creo que no dice nada. A menos de que cierre totalmente el flujo, que no lo va a hacer, es imposible. Estados Unidos es una economía muy abierta. Preservar el libre comercio no me parece que sea un principio. Me parece que habría que ver en qué sectores y cuáles no. Claro. Negociar o incluir aspectos de negociación de nuevos sectores. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Sí, que estaban cerrados en la primera negociación. Y ojo, también está en el acuerdo que se firmó el energético. Claro. Que si recuerdas, cuando se negoció en ese momento el Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas como presidente,
dejaron la energía afuera y dejaron el petróleo afuera porque en ese momento era un asunto de tabú nacional. Tocar a Pemex era prácticamente condenarte a la ingobernabilidad y darle una banderota a la izquierda para poder ganar la elección. Acuérdate que venía Carlos Salinas de la elección del 88 y todo lo que significó y además con Cuauhtémoc Cárdenas, la figura fuerte de Cuauhtémoc Cárdenas. Por eso no se incluyó la energía ni el petróleo. En este momento ya pasó una reforma energética donde se asumen o se admiten capitales extranjeros en el mercado energético y por lo tanto también entraría, de acuerdo a lo que dice Peña Nieto, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Plus. Mejores salarios para los trabajadores de México. Bueno, pues por decreto, ¿no? Está muy complicado proteger el flujo de inversiones en México ofreciendo las condiciones para la llegada de capital. Y seguro la que más te gusta. Trabajaremos por una frontera que nos una, que nos divida. Que nos una, no que nos divida. Que hagamos puentes, no muros, ¿no? Exacto. Esta frase tan famosa que se ha hecho. A ver, yo creo que de estos 10 puntos que coloca sobre la mesa Peña Nieto, veo que los fundamentales no tiene posibilidades de negociar algo positivo para el país, no tiene la fuerza, no tiene ni siquiera, Belén, en un momento tan crucial de la historia de México, ni siquiera el respaldo de la gente, ni siquiera el respaldo de la ciudadanía, que eso es lo que hace más complicado. No sé si escuchas en la tele, en el radio, los spots de la Presidencia de la República llamando unidad, que México ha salido de momentos muy complicados. El asunto es que pedir unidad en un momento de tanta división, tanto enojo y tanto coraje es muy complicado. Yo creo que las verdaderas negociaciones con Estados Unidos le van a tocar al siguiente presidente de la República, quien gana en 2018. Claro. Bueno, Enrique, pues nada más, y antes de irnos a la pausa, y a propósito de estos decretos que ha estado firmando Donald Trump en apenas sus primeras horas como mandatario estadounidense, agregar que pues ha reabierto la guerra sobre la salud reproductiva, que es todo un tema en Estados Unidos. El mandatario firmó ya una orden ejecutiva para reactivar lo que se le conoce como el Mexico City Policy, o norma que prohíbe que organizaciones no gubernamentales, las que conocemos como las ONGs, utilicen fondos federales para promover actividades relacionadas con la salud reproductiva, por ejemplo, el aborto. Con el aborto, que ese fue un tema que, por cierto, Obama lo luchó hasta el final. Y que, por cierto, la Corte en Estados Unidos ya dijo que es totalmente constitucional que se promueva salud reproductiva con recursos federales. Pero sabemos que a Trump lo que diga la Corte, lo que diga el Congreso, lo que diga México, lo que diga quien sea, pues se lo pasa por el arco del triunfo. Las miles de mujeres que salieron a marchar el fin de semana, por ejemplo. No platicamos, Belén, del discurso de la semana pasada. De toma de protesta. Pero interesante la forma en que abordó los temas, ¿no? Populismo una parte, nacionalismo otro. Queda muy claro, ¿no?, para dónde va Donald Trump. Así es. Y bueno, queda claro también que no la tendrá del todo fácil. Estas manifestaciones de miles de mujeres, no solamente en Estados Unidos, alrededor del mundo. Bueno, qué interesante cómo se han configurando las oposiciones, ¿no? Claro, totalmente. Así que bueno, tenemos más, no se vaya, regresamos después de la pausa. Según el académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Bernd Pfannenstein, el fenómeno de las urbanizaciones cerradas, cotos, se convirtió en un objeto dinámico y complejo que se ha estado transformando durante las últimas décadas en el área metropolitana de Guadalajara. El impacto de las urbanizaciones cerradas a nivel metropolitano representa un 14% de la ciudad construida. Dicha superficie urbana se define bajo la modalidad de espacio de acceso limitado mediante la imposición de barreras físicas que fragmentan el territorio y la interacción social. Con conocimiento del impacto de las urbanizaciones cerradas, el reto principal debe ser cómo traducir esta nueva realidad de la ciudad cerrada a la planificación territorial. Regresamos a Perspectivas. Algunos comentarios, Belén, del tema que tratamos en el primer segmento. Francisco Arango nos dice, mi duda es, ¿ya va a dar Peña Nieto el 31 de enero el enganche del muro? Va a llevar ahí su Y sobre los diputados, dinerito. yo opino que sean 31 y senadores que sean 162. Y el IFE que desaparezca. Y mi otra pregunta es si Pemex es de los mexicanos, ¿dónde están nuestras acciones? ¿Que con el simple hecho de haber nacido en México nos toca algo o no? Bueno, Pemex por mucho tiempo pagó las escuelas de este país, las universidades de este país, los hospitales de este país. Cuando tenía dinero. No necesariamente tenemos que ser accionistas para que nos pague eso. Y bueno, en el asunto de los diputados y senadores, qué polémica hay sobre el número, ¿no? Está la propuesta de eliminar 100 diputados, eliminar 32 senadores. Creo que en el caso del Senado está clarísimo que se tienen que desaparecer. Es decir,
no entiendo por qué en el Senado hay representación proporcional cuando es una Cámara territorial, que decir, no tendría que haberlo. Y en el caso de los diputados no está mal ir a 400 mientras se mantenga la representación, digamos, la proporción entre pluris y uninominales. Porque si la alteras, yo creo que generarías mayorías artificiales muy peligrosas. Oye, ahí incluso quien va más allá y propone solamente 2 o 3 diputados por estado y ya, que nos olvidemos de todas las ¿Senadores o diputados? Fórmulas. No, diputados. Es que el problema es que los diputados no terminan representando a los estados. Quien representa a los estados es el Senado. Pero ahí sí, la idea de que sean 2 o 3 tiene sentido, ¿no? Claro, no, pero además, en términos reales, me parece que también tendríamos que modificar. No solamente, es que me parece que ya hemos quedado muy rebasados de lo que es la realidad, ¿no? Sí, y de pronto que el debate pase de la venganza, que ahorita me parece que es la venganza de la clase política, ¿no? Mocharles, quitarles, ¿no? A un planteamiento serio de sí adelgazar el Estado de forma donde están los gastos superfluos, los gastos en comunicación tontos, publicidad, sí se pueden hacer ajustes, Osvaldo Gutiérrez nos dice, visita a Trump no será útil. Hay que buscar acuerdo con Congreso de Estados Unidos. Republicanos y demócratas no comparten ideas de Trump. Ahí hay un contrapeso. Sí. Por ejemplo, en el caso del impuesto fronterizo, cuando Trump habló de eso, le dijeron, eso tiene que pasar por el Congreso, señor presidente, ¿no? Aunque tenga mayoría, es verdad que hay muchos que no están de acuerdo con las ideas de Donald Trump. Y los diputados en Estados Unidos tienen mucha independencia con relación al presidente porque se deben mucho para su reelección al distrito en el que compiten. Totalmente, ¿no? Allá sí pelean los distritos, ¿no? Bueno, vámonos al tema de esta noche, los cotos. Ya lo escuchaba usted en esta cápsula de entrada. Hemos invitado... saludamos en primer término a Conrado Romo, director del órgano técnico de asuntos metropolitanos. ¿Cómo estás, Conrado? Bien, ¿y ustedes? Conrado, gracias por estar aquí. Y bueno, ya lo escuchaba usted también en la presentación de este espacio, a Bert Feinstein. Sí lo dije, ¿verdad? Sí. ¿No? Académico. Del 0 al 10 dice que sí. Académico de la Universidad Autónoma. Si nos permites preguntarle a Conrado, ¿cuál es el estatus que en ese momento guarda esta reforma o esta ley en el Congreso del Estado? Lo primero que hay que decir es que son 2 reformas en realidad al Código Urbano. Una habla sobre el tema de prohibir el otorgar a particulares las vías privadas y parques que ya existen, ¿no? Y la segunda es una iniciativa que cuenta con 3 apartados, ¿no? Una que tiene que ver con reducimos el número de vehículos que se piden para otorgar, para que se pidan... ¿cómo se llama? Licencias, permisos. Permisos, bueno, no, estudios de impacto vial, perdón, ¿no? Anteriormente en el Código Urbano se pedían 500 vehículos, 500 cajones de estacionamiento, nosotros lo redujimos a 100. Okay. La segunda es que nosotros, para evitar justamente que se den en concesión espacios públicos, ¿no? Estamos solicitando que todos los nuevos fraccionamientos generen sus áreas de sesión fuera del espacio de condominios. Y la tercera es que incluimos en el Código Urbano el concepto de permeabilidad urbana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las nuevas urbanizaciones que se generen en la ciudad tienen que tener la idea de los flujos sociales, automovilísticos, paisajísticos, arquitectónicos, los tienen que tomar en cuenta, ¿no? Porque justamente cuando hacíamos el análisis de cómo abordar la problemática de los espacios urbanizados cerrados, ¿no? Pues nos vimos en la necesidad de que pues no existe en la ley, ¿no? O sea, no existe en la ley de que se los permite o no los permite, simplemente no existen, ¿no? Entonces la forma de abordarlo fue justamente incluir esta idea, ¿no? Que creo que no solamente afecta al tema de los fraccionamientos, sino incluye la forma en la que se diseña la ciudad, ¿no? Y la iniciativa, la primera, la que es la de prohibir... La de las vías. La de las vías, esta iniciativa ya está siendo dictaminada, ¿no? Ya se encuentra en las últimas etapas, ¿no? Yo esperaría que en este mes... Pero se ha retrasado un poco, ¿no? Se ha retrasado un poco. En teoría tendrían, creo que 60 días para dictaminar la iniciativa, pero eso se va... ¿Y por qué? Postergando. ¿Por qué se ha retrasado? Porque leí una nota de diciembre que decía, no, lo pasan hasta el siguiente año. Creo que hay 2 razones. La primera es que la discusión se ha vuelto bastante polémica, ¿no? Inicialmente, cuando se aventó la iniciativa, se nos vino el mundo encima. Se llama ley anticotos, pues está cañón que no sea polémica, ¿no? Bueno, estuvo bien, porque en realidad lo que nos permitió es generar debate público y evidentemente ese debate pues, requiere tiempo y requiere análisis. Y la segunda es que también en la Comisión de Desarrollo Urbano está, digamos, el acuerdo de mantener los temas que tienen que ver con el Código Urbano un poco... alentados la discusión porque están haciendo las mesas de trabajo en la Ley de Derecho a la Ciudad, ¿no? Y creo que esa es la razón por la que se ha ido un poco alentando. Oye, Conrado, nada más, perdón, una duda respecto a esta ley, esta primera que ya mencionas. ¿Se puede ser retroactiva? Es decir, todos estos cotos que ya están
Es que lo que sucede es que son concesiones, ¿no? Por tiempos definidos. Lo que sucede es que al momento en el que se termine la concesión, los ayuntamientos no pueden renovarla. Claro. Ver, no sé si ya checaste la iniciativa, si crees que es adecuada. Algo muy importante es, desde mi punto de vista como académico, es que nos damos el espacio para reflexionar qué impacto tenemos. Ya sabemos que tenemos más de 14% de la ciudad, de la superficie del área metropolitana, que es una superficie total 650 kilómetros cuadrados, 14% de estos 650 kilómetros cuadrados cerrados en un concepto de ciudad cerrada. Y en ese sentido, el primer paso desde una perspectiva académica es entender el fenómeno y también entender que necesitamos reflexionar sobre el fenómeno. Obviamente las urbanizaciones cerradas, fraccionamientos cerrados o en Chile barrios cerrados no son nada nuevo que existen en nuestros urbes en América Latina, en los países en desarrollo. Y como también lo está mencionando muy bien la nueva agenda urbana a través de la reunión Hábitat 3 en Quito, Ecuador, de las Naciones Unidas, estamos en un concepto donde debemos de verificar los temas de segregación y sus impactos territoriales en las grandes urbes en escala metropolitana, en América Latina, y también nos toca con este dato muy claro, cuantificado de 14% de la ciudad, revisar por qué estamos llegando a este punto y también buscar hasta dónde nos lleva este concepto. ¿Y crees que de alguna manera esta iniciativa abona a digamos, entender los efectos que tiene la segregación, que tienen los espacios cerrados en nuestras ciudades? Y estamos llegando de un discurso académico de 20 años, aquí es existente con los inicios con el doctor Luis Felipe Cabrales, enfocado en estos temas, y apenas estamos traduciendo este discurso académico a un discurso político. Por esto estamos avanzando en el tema. Y nos debemos de dar el tiempo para reflexionar, para abrir el debate de los múltiples actores que estamos en el espacio, que involucra el parte público, la iniciativa privada, la participación ciudadana, y reflexionar hasta dónde nos lleva este concepto del contexto urbano que estamos llevando, y también escuchar otros ejemplos de otras ciudades en América Latina y las líneas de investigación generales de procesos de segregación y pérdida de espacio público de uso común. ¿Por qué no son buenos los cotos desde tu punto de vista? Yo no estoy diciendo que son malos o que son buenos. Yo estoy investigando esto desde una perspectiva académica como un fenómeno que está tocando una cantidad grande de la superficie. Y si en la vida cotidiana nos estamos dando cuenta que tenemos retos de vialidad, con colapso del tráfico, accesibilidad de espacios públicos, la morfología urbana, el ordenamiento del territorio, allá también una hipótesis del estudio es que se está, a través de los cotos de las urbanizaciones cerradas, se está fomentando el uso del automóvil de una manera distante. Además, debemos de verificar temas de accesibilidad al bien común. Algo muy importante también es, no se puede generalizar. Esos son datos cuantificados. En el segundo bloque vamos a ver allá la cartografía correspondiente a escala metropolitana con el crecimiento de 2005 hasta 2015. Se debe de entender que debemos de cumplir 3 pasos: la intervención urbanística, la revisión legal del fenómeno, y también debemos de pensar en financiamiento. Y por lo tanto, yo considero como académico que necesitamos revisar caso por caso y que no se puede generalizar sobre el fenómeno, y que nos debemos de dar este paso para construir una ciudad próspera al futuro. Perdón, yo nada más quisiera insistir sobre esto que has encontrado en esta investigación. ¿En qué casos, por ejemplo, has visto o has encontrado que sí es conveniente tener este tipo? Perjudicial, digamos. Perjudicial, ¿no? O conveniente, porque decías que en algunos casos también pudiera ser no necesariamente perjudicial. Es decir, no todos los casos son iguales. Un resultado del estudio es si tenemos una alta concentración espacial de las urbanizaciones cerradas, se están produciendo conflictos territoriales. Un conflicto es nada negativo ni positivo, es algo que debemos de resolver y revisar antes con datos claros. Y por lo tanto, donde estamos encontrando una alta concentración en pocas vialidades principales, por ejemplo, nos estamos dando cuenta en la vida cotidiana también que tenemos retos de movilidad, que tenemos un enfoque de aislamiento de la vivienda. Debemos de pensar también, y esto es un alcance del estudio, no solamente la cuantificación de los datos duros. A todo lo que me estoy refiriendo son datos, ¿no? Claro, comprobables con métodos de investigación. Claro.
Además, no solamente tenemos el fenómeno dirigido a un nivel socioeconómico alto, estamos también en el nivel socioeconómico mediano, y hasta que estamos desarrollando la vivienda social, desconectada de la mancha urbana, en un concepto de protección, en un concepto de muros. Por lo tanto, mi invitación es que los actores de toma de decisiones y la sociedad civil, como la actividad empresarial, reflexiona sobre hasta dónde fuimos llegando y hasta dónde podemos llegar, porque al final del día estamos en un momento muy oportuno para el área metropolitana de Guadalajara, con los procesos que se están dando a través de la coordinación metropolitana. Vamos al corte, seguimos hablando sobre los cotos en perspectivas. Estamos de vuelta en Perspectivas platicando sobre los cotos, un fenómeno muy extendido en Guadalajara. Sí. No solamente tapatío, por supuesto. Yo diría que sobre todo latinoamericano tal vez, ¿no? Porque tal vez en otros continentes no ves esta proliferación de cotos. Y de acuerdo a los datos que tiene Vern, 14% de nuestra superficie ya son cotos. Es decir, 1 de cada 7 metros de la ciudad ya son cotos y ya son viviendas que están cerradas. Y preguntarte, Conrado, de pronto, no sé si está bien bautizada la ley anticotos. Alguna vez se lo pregunté al diputado Augusto Valencia, promotor de esta iniciativa, si se adecuaba, si no se adecuaba el título de ley anticotos, si era más bien una forma de tratarlo desde el punto de vista periodístico, y me decía, nuestro objetivo no es prohibir los cotos, nuestro objetivo es regularlo y que de alguna forma respeten el espacio público. ¿Es este el objetivo o si realmente la idea es acabar con los cotos? No, mira, bueno, solo un apunte. Cuando decía lo de concesión, en realidad es como dato, la figura que estamos arreglando. La ley no, o sea, le llamamos ley anticotos con un propósito muy claro, y era detonar el debate público, ¿no? Sí. Pero el fondo de la iniciativa es sobre todo, yo lo llamaría más bien una ley pro sociabilidad en la ciudad, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto que la ley busca propiciar una mejor manera en la que se desarrolle y se diseñe la urbe, también nos parece que el modelo de coto, ¿no? Es un modelo que me atrevería a decir antisocial, ¿no? Hace rato mencionabas a la académica Manuela Camus, ¿no? Que ha estudiado la historia de cómo se ha desarrollado el tema de los desarrollos amurallados en Guadalajara, y lo que ella deja muy claro es que el tema de la seguridad, que es realmente el mito con el que la gente piensa que los cotos surgen, en realidad es un mito. Que en realidad la construcción de condominios comienza por un tema de segregación y de elitismo y de prestigio. Sí. Y yo los invito, o sea, ayer pasé por Juan Palomar, ¿no? Estas calles sin gente, ¿no? Periférico, ¿no? Académicos como, no sé, Manuel Castells, ¿no? Cuando te hablan de lo que es una ciudad, ¿no? La ciudad son los contactos, la ciudad son las redes, son las personas, ¿no? Son las actividades en la calle, ¿no? Entonces yo diría que el modelo de coto que estamos construyendo es un modelo anticiudad incluso, ¿no? Entonces no es negar la posibilidad de que existan nuevos desarrollos, ¿no? No es la posibilidad de que la gente tenga seguridad, sino lo que tratamos con esta ley es tratar de construir una ciudad en la que haya... Es que el hecho de que la genealogía, digamos, de los cotos no sea la seguridad, eso no quiere decir que ahorita haya muchas personas que se van a cotos por temas de seguridad, ¿no? Claro. Digamos, una cosa es cómo se originaron, que yo estoy de acuerdo contigo, la Guadalajara en esos años no era una ciudad demasiado peligrosa. En este momento sí tiene esos problemas. A lo que me refiero es que tal vez sí se aborda también desde el punto de vista de que hay gente que lo hace pues, con la mejor intención. Y ir a un coto pensando en que así protege mejor a su familia, así tiene una vida de determinadas características, ¿no? Yo crecí en cotos y no es una ley en contra de las personas, porque luego justamente cuando comenzamos a socializar la iniciativa, la gente pensaba que estábamos atentando contra su propósito en la vida, que era, ¿no? Tener su casita, su camioneta. No. Pero lo que digo es que me parece, y pongo este ejemplo de manera reiterada, que es como las avestruces, ¿no? Que meten la cabeza en el piso y piensan que la seguridad se mejora porque no ven el peligro. En realidad, los cotos en términos de seguridad es lo mismo, es como un avestruz, que las personas a lo mejor dentro de su espacio, pues sí mejoran de alguna manera su seguridad, ¿no? Pero tienen que salir todos los días. Claro. Pero, ¿qué tanto, y desde el punto de vista urbanístico y también yo diría social, qué tanto se puede ceder estos espacios que son públicos, de los cuales deberíamos de gozar todos, y me refiero a parques y vialidades principalmente, pues a cambio de estas personas que sí es verdad que pagan también algo por estos espacios, ¿no? ¿Qué tan, no sé si es la palabra correcta, qué tan legal es esto? Pues
es legal, ¿no? Es muy legal. De hecho, pero hay una trampa, ¿no? Y que algunos desarrolladores le mienten a los compradores. Claro. Porque todos los desarrolladores tienen que entregar entre el 16 y el 21% de su territorio, cuando lo están desarrollando, al municipio. Para equipamientos, para parques. O sea, es territorio que puede servir para todos. Pero lo que sucede es que es el diseño, ¿no? La forma en la que construyen estos nuevos desarrollos son como siempre como formas como U's, ¿no? Son como imanes, no sé cómo llamarlo. Herradura. Claro, y entonces quedan las áreas de sesión al interior del condominio. Y entonces ellos van a los ayuntamientos y le dicen, oiga, pues fíjese que casualmente, ¿no? Está este espacio dentro del diseño y lo piden como dato. Y entonces los ayuntamientos otorgan el permiso para cerrarlo. Por eso justamente la idea de... Cuando tendría que estar fuera. No tendría que estar, es que nadie lo dice. O sea, pero tendría que estar como libre acceso. Exactamente. Pero luego tienes ahí las plumas, las claro. plumas de y hecho, toda una serie de registros, pues como muchas de las calles, de las vialidades que están como dato, en teoría te tendrían que dejar pasar. Pero es claro que la propia pluma, la seguridad, las cámaras, eso degenera... Y supongo que también para quien compró una casa dentro de un coto, pues es lo primero que te dicen, oye, pues voy a perder el 20, 25, 30% del valor de mi casa si abren las plumas y se hace pública la vialidad. Y son calles que no van a ningún lado, ¿no? Son vialidades internas. Sí. Hay, por ejemplo, Valle Real. Valle Real, la calle que atraviesa todo Valle Real es una calle pública, pagada con dinero público. San Arturo. ¿No? Exactamente. Y está cerrada, justamente porque el diseño del fraccionamiento... Lo pusieron ahí, pero esa calle tendría que ser pública. Por eso justamente en la iniciativa lo que estamos proponiendo es que ahora, por ley, ahora sí, todas las áreas de sesión tienen que estar fuera de los desarrollos, no dentro, para imposibilitar que haya estos argumentos de, oye, no, pues quedó dentro. Y pues es falso, pues es una trampa. Ahora, a ver, en ese sentido y tratando, digamos, como de entender lo que ha significado los cotos en nuestra ciudad, digamos que es posible que exista para donde está creciendo la ciudad, por ejemplo, para Tlajomulco, para Zapopan, carretera Colotlán, ¿es posible, digamos, que la gente se convence de un desarrollo distinto a partir de ahora? Es decir, ¿es posible o realmente tú crees que ese crecimiento ya será a partir de espacios cerrados? Sí, podemos usar la cartografía que fue llevando, por ejemplo, ¿sí? Para comprobar con datos claros que estamos viendo. Y empezamos con la No sé si está por ahí alguna de las cartografías que nos pasó Bern. Para utilizarlos gracias a producción. Aquí, obviamente, como les estoy comentando, ya estamos llegando de un debate público, académico, a un debate real. Si damos esto como referencia y seguimos hasta la próxima diapositiva, por favor. Como mencionaste tú, Enrique, el tema de la segregación es un tema de América Latina, es un tema también que estamos confrontando aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y antes de nada, de entrar al tema de las urbanizaciones cerradas, estamos viendo un mapa del grado de marginación con los últimos datos claros que tenemos a través de la Comisión Nacional de la Población del Gobierno Federal y que estamos viendo que tenemos una ciudad, por ejemplo, estamos viendo focos rojos, amarillos, que es un alto grado de marginación, personas de bajos recursos. Y también tenemos... que son sobre todo hacia las periferias. Sí, exactamente, afuera del periférico. Y también interpretando este mapa, tenemos una ciudad desigual, un territorio desigual, desconectado, disperso, con todos los procesos de expansión urbana que tuvimos, que son grandes retos, llegando de los 70 de unos 5 millones de habitantes hasta casi 5 millones en este momento. Sí. Es un gran reto para el sector público para planear estos alcances del desarrollo urbano. Para comprobar el estudio de las urbanizaciones cerradas, les voy a presentar el diapositiva de 2005 de la escala metropolitana de las urbanizaciones cerradas. Le damos clic al próximo diapositivo, por favor. Estamos viendo en tono rojo la cuantificación de la superficie de los cotos de las urbanizaciones cerradas en 2005. Mira. Eso también estamos viendo si lo estamos contrastando contra el grado de marginación, que es la otra parte de la ciudad, ¿no? Que también estamos verificando. Pero sí es sobre todo hacia afuera de la ciudad, ¿no? Hacia las periferias también, pero la parte, digamos, con más poder adquisitivo, ¿no? Exactamente. Y también la interpretación desde una perspectiva plenamente académica territorial invita a reflexionar y también podemos ver el crecimiento de las urbanizaciones cerradas. Damos clic a 2010, por favor. Vamos a ver el crecimiento de los cotos. 2010, 2015, la próxima diapositiva. Y como les estoy comentando, estos son datos claros. Y creo que esto debe de invitar a reflexionar y revisar esto en una perspectiva hasta qué modelo de ciudad estamos llegando. Y algo muy importante es para poner, obviamente estamos interpretando áreas de concentraciones más densas en la parte norte y la parte pegado
al sur, pegado al Bosque de la Primavera. Para dando dos referencias muy claras, el municipio de Zapopan tiene más de 20% de la superficie en urbanización cerrada. El municipio de Tlajamulco, en relación con su superficie urbana, tiene más de 30% de su superficie urbana en urbanización cerrada. Y eso que Tlajumulco y Zapopan son grandísimos, son municipios, son enormes. Solamente esto como dato concreto, además si estamos cuantificando las urbanizaciones cerradas a escala metropolitana, estamos hablando sobre 2.500 cotos, donde el municipio de Zapopan tiene casi la mitad, y debemos también verificar el tema de la escala, porque no se puede generalizar en una ciudad cerrada, donde tenemos ejemplos amplios y un microcoto que estamos encontrando en otro municipio. Claro. Y esto es una base de datos clara, donde debemos de tomar decisiones al futuro de la ciudad. Entonces, en una década estamos hablando de que se triplicó la superficie de cotos. Estamos llegando desde 2005 hasta 2015 en el municipio de Zapopan de un crecimiento de 37%. Y también fuimos verificando la superficie a escala metropolitana. Chico, qué datos. Y ahora, respecto a la iniciativa que ya está en discusión en el Congreso, actualmente se está haciendo algo por parte de los municipios realmente para también tratar de regular estas licencias que se han otorgado muchas veces a diestra y siniestra. ¿Se ha incluido algo dentro de estas discusiones? Hemos tenido contacto con algunos municipios, ¿no? Pero justamente estamos esperando a que la iniciativa se dictamine, ¿no? Estamos tratando de discutirlo porque también queremos, digamos, tener técnicamente muy sostenida la iniciativa para que no se caiga por ningún lado y no generar efectos contraproducentes que a lo mejor no podríamos ver. Tlajumulco, y nos lo dijo aquí, está tomando algunas medidas. Así es. El caso de Zapopan la tiene más difícil porque, por ejemplo, tenía preautorizado muchísimos en carretera Colotlán, que fue el gran debate del POTMED, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con quienes están representando a los habitantes actualmente de estos cotos? ¿Qué han dicho? ¿Han tenido pláticas con ellos? Bueno, pues, por ejemplo, Augusto Valencia, que pues, diputado por el Distrito 6, ¿no? Y que buena parte de los condominios están ahí, ¿no? En realidad, pues es quien impulsa la iniciativa. Aunque, he de decir, de manera real, es que muchas de las personas están en contra de la iniciativa, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es justamente con los argumentos de académicos como Bern, ¿no? Como Manuela Camus, tratar de ejemplificar y tratar de hacer que la gente entienda, ¿no? Las razones por las que lo estamos haciendo, porque en realidad es para mejorar la vida de todos, incluido la de ellos, ¿no? Porque aparte la gente se queja del tráfico, se queja de la inseguridad, se queja de que tienen poquitas vialidades, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en Zapopan, ¿no? En el ayuntamiento, ¿no? La gente llegaba y nos decía, oye, es que el agua no llega. O sea, hay una serie de problemáticas que la gente no dimensiona, que son por culpa del modelo urbano que ellos están habitando. Y cuando les venden la casa, pues esos problemas no existen, ¿no? Claro. Vamos al corte, seguimos platicando. Último segmento hablando de cotos. De continuar el escenario del crecimiento expansivo de los cotos, el área metropolitana de Guadalajara estará de camino a la ciudad fortificada, una ciudad cerrada, de uso exclusivo e interrumpida de manera significativa e irreversible. Por lo tanto, es necesario cuestionar y reflexionar los impactos en temas de espacio público, movilidad y accesibilidad, morfología urbana, ordenamiento territorial y procesos de exclusión. Bern Fanenstein explicó que si logramos aprender del impacto territorial de las urbanizaciones cerradas, podremos definir el camino a seguir para la metrópolis. Los retos serían para la ciudadanía, el sector inmobiliario y el sector público en la construcción de un hábitat común, y debemos preguntarnos, ¿queremos construir nuestra ciudad como esa red de convivencia de la que todos somos parte o buscamos crear vivienda desconectada del entorno urbano? Varios mensajes del tema que discutimos esta noche, los cotos. Dice Luz, no es lo mismo la seguridad en Tlaquepaque que en Zapopan, dice. Bueno, sí. creo que está igual de mal, ¿eh? Bueno, me parece que no es más exactamente bien, lo mismo. No tanto municipios, quizás zonas, ¿no? Podemos encontrar zonas muy peligrosas en Tlaquepaque. Pero como municipio es más peligroso Zapopan que Tlaquepaque, ¿eh? Sí, homicidios, sí. Por número de población, territorio, ¿no? Puede ser también. Y dice, menos de Alemania a México. Las mujeres casadas casi todas trabajan y los niños pueden pasear más libres. Algunos se organizan como en Jardines Miraflores en Tlaquepaque y hay cotos, pero también hay libre acceso. Sin embargo, se han organizado tan bien que tienen 12 años y vayan a ver, está muy, muy limpio y organizado. Bueno, gracias a Luz, vamos a ir a visitarlo, ¿no? Hay, como lo decía Bern, hay modelos que están funcionando. Totalmente, ¿no? No es ir contra los cotos, ¿no? Quede claro.
Arturo Sagún, la privatización de los, supongo que dice cotos, dice de los votos, debe desaparecer y permitir el libre tránsito de personas sin importar el tamaño del coto. Ya la tecnología permite mejorar la seguridad sin impedir el paso. Esto debe aplicar para cotos antiguos y nuevos sin importar si son de densidad baja, media o alta. Gracias. Nos dice Francisco Orizaga, no tuve la oportunidad de oírlo, pero espero que el discurso sea coherente con la realidad, en el sentido de Enrique Peña Nieto. Bueno, eso de esperar no está mal, ¿no? Lo invitamos a que lo escuche y luego ya nos dará su opinión. Y nos dice Rafael, gracias por escribirnos, lo cual no es la especialidad de Enrique Peña Nieto, bueno, eso de cumplir las cosas, ¿no? Sí. Óscar Alcalá, suenan muy bonitos conceptos como seguridad y sociedad, pero enfrentemos la realidad. Los primeros en atentar contra la integridad de nuestra seguridad y patrimonio son precisamente las autoridades, entre paréntesis, mafias. Y finalmente, ¿para qué queremos gente sin motivo concreto deambulando por nuestras calles? Claro. Dice. Enrique, mientras escuchaba las diferentes posturas que aquí hemos escuchado y conociendo algo sobre el tema o lo que sabemos de este tema, pensaba, Conrado, ¿qué tan fácil o tan complicada será esta batalla? Sobre todo considerando eso, lo que hablábamos, que los ciudadanos que ya viven en estos espacios, pues difícilmente van a querer abrir o ceder estos espacios que son de todos. Y quisiera agregar un punto, el tema del transporte público, que también ha sido otro de los grandes dolores de cabeza en este tema, ¿no? Claro. El tema de la batalla creo que va a ser difícil, ¿no? Porque nos enfrentamos, por un lado, a las personas, ¿no? que consideran que la iniciativa es un atentado contra su calidad de vida, cuando es todo lo contrario. Y dicho también para aclarar, no vamos a abrir los cotos. O sea, también es cierto que no todos los cotos que ya existen tienen vialidades públicas, ¿no? Estamos haciendo un análisis muy exhaustivo junto con los ayuntamientos para revisar cuáles son justamente los condominios que tienen patrimonio común privatizado, ¿no? Que eso es la realidad. Y el segundo, digamos, como frente de enfrentamiento, ¿no? La redundancia, es justamente el tema de los desarrolladores, ¿no? Que muchos de ellos plusvalizan el territorio, ¿no? A partir de vender justamente seguridades. Claro, porque el muro, ¿no? A pesar de que hoy está de moda criticarlos, ¿no? Totalmente. Genera valor, ¿no? Genera un valor completamente artificial. La ciudad llena de muros, ¿verdad? Claro, ¿no? O sea, nos gusta criticar a Trump, pero ahí están, ¿no? Nos encanta vivir detrás de un muro. Y es un gran negocio. Es un gran negocio que atenta contra los patrimonios tanto culturales, históricos, como ambientales, ¿no? Porque el muro representa un gran negocio. Entonces son esos dos frentes. Uno que yo creo que es mucho más fácil de permear, que es con la gente, ¿no? Porque creo que cuando se le den datos, cuando se le den argumentos, creo que esa percepción, y yo lo he visto a lo largo de un año que lleva la iniciativa, la percepción de la gente ha ido cambiando. De la primera negación absoluta. Y fíjate, con la relación que nos dice Óscar Alcalá, fíjate, así termina, nos dice, ¿para qué queremos gente deambulando sin motivo concreto por fuera de nuestras calles, ¿no? Eso nos habla como de medio el miedo que se nos ha ido metiendo de que haya alguien en la banqueta, que es lo más extraño, normal, ¿no? E incluso, por ejemplo, las encuestas de discriminación, a la gente le preguntan que si para ellos es normal o aceptable que haya jóvenes en las esquinas, y la mayoría de las personas dicen que no, que es algo están tramando, algo delictivo. Recuperar el tejido social es fundamental a través de este tipo de procesos, ¿no? Claro, hay quienes quieren ver el espacio público, o sea, lo idealizan como una cosa así como limpia, ¿no? O sea, piensan que Andares es un espacio público porque todo está muy limpio y todo eso. Sí. Pero en realidad el espacio público es un lugar donde caben todos, donde hay conflictos, donde ya hay que asumirlos. Porque como sociedad, digamos, parte de enfrentarnos al otro, ¿no? Sí. Conocerlo, entenderlo y aceptarlo, ¿no? Y antes de hablar con presiones, Conrado, ¿ha habido? O sea, llamadas, amenazas en este tema. Los desarrolladores tienen mucha lana. Pues la verdad es que no. De hecho, y han comprado, digo, esto no lo voy a decir, pero han comprado políticos durante mucho tiempo. Oye, y quienes viven en estos cotos, ¿no? De ciertos cotos. Exacto, donde hay gente con mucha influencia, ¿no? Yo esperaba que sí, dije, a lo mejor es más emocionante, pero... ¿Todavía no? Bueno. Todavía no. Dice, bueno, otros dos mensajes. Karina, qué bien que el presidente quiera apoyar a nuestros familiares de Estados Unidos, pero primero que nada que se enfoque en los temas más importantes y que no la riegue más si aquí en México nos tiene patas para arriba. ¿Qué podemos esperar? Más queremos que se ponga las pilas y no nos pisoteen más, nos dice Laura Zamboni. ¿Qué opinan los entrevistados sobre los crecimientos verticales con edificios inteligentes, entre comillas? ¿No tienen desventajas similares a los cotos? Muy buen programa. No sé si quieran sobre el tema de los desarrollos verticales, no sé, ver si quieres, si también genera este impacto que generan los cotos. Algo muy importante también es que los cotos tenemos un fenómeno horizontal,
también tenemos un fenómeno vertical también que ya se fue analizando con el impacto de la redensificación de la ciudad, que es un punto muy importante. Y debemos de reflexionar qué es lo óptimo para todos, ¿no? Yo voy mucho sobre espacio público es la ciudad. El espacio público es de todos, es bien común, debe de ser interés común. Y algo que debemos de considerar es si seguimos con la privatización del espacio público, estamos en un camino donde no vamos a encontrar salida, no hay paso atrás. Y por lo tanto, considerando el estudio académico y también el debate que ya se está generando también, debemos de reflexionar sobre la implementación de políticas públicas que toman este discurso académico que ya existe desde 2 décadas y piensa en la administración eficaz y la gestión del suelo de esta metrópoli. Esto va a ser algo muy importante para dar pasos considerables a reflexionar sobre el futuro de la urbe. ¿Tú qué opinas? Creo que se está aprovechando la necesidad de la redensificación para hacer negocio, ¿no? Porque es cierto, tenemos una ciudad expandida, ¿no? Tenemos una ciudad en donde estamos, sobre todo a la gente más precarizada, ¿no? Llevándolo a la periferia. Y claro, la ciudad es enorme y entonces le queremos volver a traer a la gente hacia donde ya existen los equipamientos, los servicios públicos. Pero el tipo de edificación que se está realizando no es edificación para ellos. O sea, la gente que hemos expulsado de la ciudad no es la gente que va a poder comprar los nuevos edificios, ¿no? Y entonces me parece que sí. Se sigue, digamos, expulsando. Por supuesto, o sea, claro. el sector al que se le está construyendo este tipo de redensificación, no es popular, como que es la mayoría de los que están afuera. Y existe, existe incluso en colonias que en su momento, o en barrios que en su momento tuvieron un impacto popular muy importante, que empiezan a ser comidos, ¿no? por estas densificaciones, ¿no? Como las cercanas a Zapopan. Claro, departamentos que ya lo decíamos, Enrique, por arriba de los 4 millones. ¿Quién paga esos departamentos, no? Que son los que requerirían regresar, pues evidentemente no van a comprar un departamento de 4 millones. Ahora, y mucha gente que los compra a manera de negocio para luego rentarlos, pero las rentas andan por arriba de los 20,000 pesos. ¿Quién paga una renta de 20,000 pesos, ¿no? En esos departamentos. Instrumentos de planeación, que es un tema fundamental, sobre todo en la discusión del PodMet. No sé si estamos ya pues al día en esos temas o si necesitamos seguir ajustando algunos planes, tanto municipales como estatales. Como fue comentando en el segundo bloque, algo muy importante es que muchas veces estamos criticando nuestra ciudad, ¿no? Muchas veces estamos viendo los problemas, los retos que estamos confrontando y no nos damos cuenta de los buenos pasos que estamos dando también como metrópoli, por ejemplo, ¿no? Bajo el régimen de la coordinación metropolitana, enfocando en la actualización desde una perspectiva intermunicipal que implica la colaboración bajo buena voluntad de los 9 municipios para dar pasos a construir una ciudad de manera conjunta. Y yo veo en distintos temas, en temas de redensificación, verticalización, las urbanizaciones cerradas, la transportación pública y diversos otros temas también que están importantes y que ya se están trabajando bajo programas de verificar con procesos de participación ciudadana hasta dónde queremos llegar y cómo construimos esta ciudad que queremos. Sí, pero me parece como que no hay consenso en eso. O sea, hay consenso de la clase política, ya después que lo apliquen es otra cosa, pero no sé, en términos sociales creo que hay muchas ideas de la ciudad. Todavía no llegamos a una en específico, como que no siento todavía que existe ese consenso. Y algo muy importante también es, tenemos casi 5 millones de especialistas que saben qué quieren en su ciudad y qué necesidades que tenemos. Por lo tanto, también los procesos de participación. Y creo que es un punto muy oportuno para adaptar las políticas públicas a nivel metropolitano, que involucra a nivel estatal como a nivel municipal, para adaptarnos y prepararnos a la realidad que tenemos y también al futuro que queremos. Y por lo tanto, sí se debe considerar y cuestionar y reflexionar sobre el impacto que estamos viviendo con temas de segregación. Como vimos en el primer mapa, los focos rojos desconectados afuera de la mancha urbana, esas son las áreas precarias que necesitamos resolver para retraer la gente, y esto implica también un proceso de planeación y gestión del suelo que tiene un proceso de inclusión. Sí, y ahí el municipio es clave, ¿no? Esto va a ser el reto más grande que estamos confrontando como sociedad urbana. Y esto debemos de resolver para tomar en un espacio democrático. Desde mi punto de vista, las ciudades son espacios democráticos desde su fundación de la polis de los griegos. Eso debería y allá ser, debemos de construir todos, porque al mismo tiempo muchas veces estamos dando pasos nosotros como ciudadanos y no estamos participando. Conrado, tiempos de la iniciativa que nos quedan pocos minutos. Tiempos. ¿Cuándo podemos tenerla?
quién sabe. Tenemos la primera parte, la de los comodatos, ¿no? Es probable que salga en este mes o en febrero, ¿no? La otra, aún le queda un tiempo, pero creo que más allá de que esperemos que suceda, también el debate, ¿no? Y que la gente comience a discutir este tema, me parece que también es un objetivo de la iniciativa. Entonces, mientras siga habiendo esos espacios mientras la gente vaya pensando respecto al impacto que tiene este tipo de urbanizaciones, creo que también ya es un gran paso. Que me parece, Enrique, y digamos un poco a manera de conclusión, que eso es algo de lo positivo que hemos hecho en Guadalajara. Ya el hecho de debatir qué tipo de ciudad queremos, me parece que es un paso Por mucho tiempo, enorme. aparte, parecía inevitable este proceso de los cotos, ¿no? Ni siquiera para discutirse, ¿no? No. Y bueno, hemos librado otras batallas muy interesantes, el uso de la bicicleta, por ejemplo, el uso de las banquetas, de compartir espacio público realmente en zonas donde antes era impensable. Es decir, que como sociedad, vaya que hemos avanzado, falta evidentemente muchísimo. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina esta historia. Muchas gracias. Conrado Romo, gracias. Bernd Pfanenstein. Muchas gracias. ¿Sí? Ya lo pronunciaste bien. Ya está. ¿Pfanenstein? Va. Quedó. Gracias. Enrique, Hasta el miércoles 9 de la noche. Buenas noches.